Bien, pues aquí estamos, tal y como habíamos prometido, con el articulito de Freud que íbamos a leer. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Un artículo en el que Freud parece reparar de pronto, muy tardíamente, en 1925, en que el complejo de Edipo femenino no puede ser sencillamente el simétrico del complejo de Edipo masculino. El motivo, ya lo veíamos en el capítulo anterior, es que hay a la base del problema de lo masculino y de lo femenino una asimetría estructural que no es posible de soslayar y que es una asimetría que evidentemente depende de la diferencia sexual anatómica. No ocurriría así si los niños nacieran de la madre y las niñas nacieran del padre, pero he aquí que ambos dos, varones y hembras, nacen de las hembras, y esto de alguna forma trastroca desde el principio cualquier posibilidad de simetría. Normalmente se había ejemplificado el complejo de Edipo con un niño varón que cae enamorado de la madre, y se había supuesto, muy sencillamente, muy alegremente, que la niña sencillamente era lo mismo pero al revés. La niña entraba en el complejo de Edipo enamorada de su padre. Es verdad que en orden a la bisexualidad constitutiva del ser humano habíamos liado mucho el problema, puesto que ambos dos, niño y niña, tenían un complejo de Edipo heterosexual al mismo tiempo que un complejo de Edipo homosexual. En el capítulo anterior ya habíamos tomado muchas precauciones y hecho algunas advertencias sobre la dificultad de este problema de la diferencia sexual anatómica. No es tan sencillo esto de que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Pero lo que habíamos prometido para el día de hoy era leer, sin más, el artículo de Freud, leerlo tal y como Freud lo escribió, es decir, bueno, por lo menos relatarlo, contarlo, sin pretender todavía tomar ninguna postura crítica ni pretender hacer ninguna reelaboración del problema, pues sin duda ya hemos advertido que, tal y como cuenta las cosas Freud, hoy en día resultan, podríamos decir que extrañas o muy políticamente incorrectas. Pero primero, antes de hacer ninguna reelaboración crítica, hace falta que veamos cómo lo cuenta el propio Freud. Quizás podamos sacar de él algunas ideas luminosas, algunos puntos que de forma inesperada o colateral puedan resultar fogonazos clarividentes que tengamos que tener en cuenta para nuestra propia reelaboración del problema. Y lo primero que nos llama la atención en el texto de Freud es que el propio Freud vacila. De pronto se ha dado cuenta de algo muy importante que había pasado hasta el momento desapercibido y dice que no tiene tiempo de pensarlo lo suficientemente bien, que corre tanta prisa que lo tiene que contar tal y como en ese momento lo tiene en la cabeza. El problema es muy evidente y se entiende sin mayor dificultad. El niño varón ha nacido de la madre, se ha pasado 9 meses gestándose en el interior de la madre, después ha mamado de la madre, se ha pegado al cuerpo de la madre, sintiendo su calor, su olor, en fin, no tiene nada de extraño que en el momento edípico entre en la situación triangular del Edipo enamorado de la madre. Y encontrando, tal y como resulta del esquema clásico del Edipo, una rivalidad en el padre. Ahora bien, la cosa no puede ser sencillamente simétrica con respecto a la niña. Esto de que la niña entra en el complejo de Edipo enamorada del padre, pues no se debería de entender, puesto que la niña también ha nacido de la madre, también se ha gestado en el vientre de la madre, también ha mamado de la madre, también ha sentido el olor de la madre y la cercanía de la madre mucho más que probablemente la del padre, y pues no hay ningún motivo para pensar que vaya a cambiar su objeto de amor al llegar a la situación edípica.
Es, por supuesto, la primera consecuencia de esto que en el capítulo anterior llamamos una simetría matemática imposible, una asimetría estructural de fondo en la problemática del Edipo. Así es que Freud se da cuenta de que no tiene más remedio que prestar atención a lo que sería la prehistoria del complejo de Edipo, tanto en el varón como en la niña. Y nos dice que efectivamente en la niña hay un problema muy difícil que resolver, y es cómo explicar que la niña tenga una cierta propensión al menos a entrar en el complejo de Edipo habiendo invertido su preferencia de amor, haberla cambiado del objeto materno al padre. Y el problema lo va a resolver en un primer momento al menos Freud, hablando del asunto este tan polémico, la envidia fálica. Os pido que no nos apresuremos, ni vosotros, ni vosotras, ni yo mismo, en juzgar lo que Freud está diciendo. Dejémonos llevar de lo que dice y después ya veremos. Lo que no cabe duda, y esto es un hecho cierto, es que antes del complejo de Edipo, ya desde muy pequeños, los niños han sentido una enorme curiosidad a propósito de la diferencia sexual anatómica. No podría ser de otra manera. Los niños se interesan absolutamente por todo. ¿Cómo no se van a interesar por sus genitales y por una diferencia abismal que encuentran entre los genitales del niño y los genitales de la niña? Tener o no tener colita. Desde luego que alguien podría inmediatamente decir que por qué no planteamos el problema como un tener o no tener rajita, como un tener o no tener vulva, como un tener o no tener clítoris. Y esto es una de las cosas que tenemos que dejar en el margen para una discusión posterior. En todo caso, entre tener o no tener, lo que no cabe duda es de que los niños y las niñas siempre prefieren tener. Tener el osito, tener el juguete, tener incluso el sarampión, si es necesario, porque un niño se puede morir de celos porque su hermanito tiene el sarampión y él no. Cualquier cosa que se pueda tener y con respecto a la cual quepa decir mío, 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 esto es mío, mío, será siempre sumamente atractivo para la infancia. Así es que resultaría más bien sorprendente que no hubiera un momento al menos, en la vida de las niñas que no tuviera que ver con una especie de herida narcisista por no tener eso que el niño tiene, pene. Por supuesto que siempre se puede alegar que la niña puede tener la vivencia de tener un clítoris. Pero el asunto está en que, si bien a los adultos esto del tamaño puede ya no interesarnos tanto, el caso es que a los niños sí que les interesa y mucho. Ellos siempre quieren el osito más grande, el caramelo más grande, el pastel más grande, el coche más grande. Así es que parecería también extraño que los niños no hubieran prestado una enorme atención al hecho de que el pene es más grande que el clítoris. Por supuesto que a las niñas actualmente, y está muy bien que sea así, se les dice que tú tienes rajita, que es mucho más interesante, tú tienes una vulva. Quizás sea este uno de los motivos por los que podemos comprender por qué las niñas suelen ser más inteligentes que los niños, porque hace falta una cierta inteligencia para comprender que se puede tener un no tener, que se puede tener una rajita, un agujero, que además puede ser infinitamente más interesante que el pene flácido de un bebé, de un niño. Pero sí hace falta una cierta vuelta de tuerca en la inteligencia para tomarse esta especie de revancha epistemológica. De hecho, es por aquí por donde van los tiros del artículo de Freud. Freud nos habla de la envidia fálica no como una característica que debe de acompañar a la mujer durante toda la vida, ni siquiera como una característica que acompañe a la niña durante toda su infancia, ni mucho menos. Yo entiendo más bien en el texto de Freud que la envidia fálica es una especie de fogonazo que hace a la niña reflexionar y dar la vuelta a las cosas.
Puede ser una gran ventaja esto de tener un no tener, de tener una falta, de tener un agujero, una rajita. Hace falta, sin duda, una cierta inteligencia precoz para haber comprendido ya desde muy tempranamente, a los 2 o 3 años, que no es verdad esto de que burro grande ande o no ande, que quizás sea más interesante un clítoris que un pene flácido colgando sin concierto por ahí. O sea, la herida narcisista en cuestión, la envidia fálica, puede ser un fogonazo que hace inmediatamente a la niña reactivar su inteligencia para reposicionarse en él, precisamente en algo que va a desembocar en su complejo de Edipo particular. Desde luego, dicho al margen, que el hecho de que este giro epistemológico en el desarrollo de la inteligencia de la niña sea más o menos exitoso, más o menos rápido y suceda de una manera o de otra, dependerá mucho de las circunstancias en las que sea educada. No será lo mismo, sin duda alguna, eso no me cabe duda, la niña en la época de Freud que la niña en la época actual. Pero el material, las oposiciones con las que hay que hacer algo, siguen siendo de todas formas las mismas: tener, no tener, grande, pequeño, etc. Y en la época de Freud, desde luego, y quizás en cierta forma todavía en nuestra propia cultura, se prestaba mucha más atención al hecho de tener un pene que al hecho de tener un clítoris. Tenemos que darle muchas vueltas a nuestra infancia, a nuestros propios recuerdos infantiles, a lo que vemos también en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, y reflexionar sobre ello. Una amiga que tenía 3 hermanos varones me contó una vez que de pequeña sus hermanos la fastidiaban proponiéndola jugar a un juego en el que ella ciertamente no podía competir. Se subían los 3 al balcón de la casa y por la barandilla hacían pis y miraban a ver luego quién había meado más lejos. Ella hacía lo que podía, pero me contó que en una ocasión tuvo una iluminación que fue proponer a sus hermanos cambiar el juego y jugar a ver quién hacía la caca más grande, de tal forma que los 4 hermanos hacían caca por el balcón y luego bajaban abajo a ver cuál de ellos la había hecho más grande, y ahí sí podía efectivamente competir. Seguramente habría mucho que estudiar, el propio Freud lo reconoce ya en su época, sobre el tema de la masturbación en los niños y la masturbación en las niñas en el momento preedípico, no en el momento posterior al Edipo, en la adolescencia, por supuesto, sino en el momento preedípico. Aquí habría muchas preguntas que hacerse. En todo caso, sea más o menos generalizable o no, en la época de Freud lo debía de ser bastante, puesto que Freud lo que deduce de aquí es que hay un momento, al menos, aunque sea solamente un fogonazo, como decimos, en la historia de la evolución infantil de la niña, en el que existe algo así como una envidia fálica que conlleva un complejo de castración. Freud llega a decir incluso que la niña, comparándose con el niño, se descubre herida o mutilada o defectuosa, en el sentido de que llega incluso a echar a la culpa a la madre por haberla parido así. Y además el desprecio hacia la madre se acentúa cuando descubre que la madre tampoco, como ella misma, tampoco tiene pene. Desde luego que cuando se escucha a Freud decir estas cosas, no es extraño que el feminismo o ciertos feminismos se rasguen las vestiduras. Pero ahora bien, no hay que olvidar que estamos hablando de una niña entre 2 y 3 años. No estamos hablando de la mujer adulta, y ni siquiera estamos hablando de la niña en el complejo de Edipo, estamos hablando de la prehistoria del complejo de Edipo. Así es que, al menos provisionalmente, y por seguir con nuestro método de investigación, vamos a concederle a Freud esto del complejo de castración,
que en este momento es el complejo de castración femenino, el complejo de castración en la niña preedípica. Luego vamos a ver qué sería el complejo de castración en el niño, porque esto también será claro, muy interesante. La envidia fálica lleva a la niña al complejo de castración. El complejo de castración es una vivencia de su propia genitalidad en tanto que mutilada, y en tanto que mutilada porque su madre, un ser que tampoco tiene pene, la ha parido así y de alguna forma es responsable de haberla parido con esa mutilación. Sea como sea, y pintemos esto, o mejor dicho, lo pinte la niña de mil colores que pueden ser muy distintos, el hecho es que lo que no puede pasar desapercibido, desde luego, es la diferencia hombre-mujer, la diferencia entre la genitalidad masculina y la genitalidad femenina. Esa diferencia llama poderosamente la atención y algo hay que hacer con ella. La oposición entre el sexo de papá y el sexo de mamá será sin duda alguna un eje para vertebrar todas las oposiciones de este mundo que puedan ser traducidas a la oposición masculino-femenino. Cuando se da, por supuesto, porque hoy en día, mucho más que en tiempos de Freud, desde luego, puede darse el caso de familias monoparentales o de niños que sean hijos de una pareja del mismo sexo, dos lesbianas o dos varones. Pero incluso en esos casos resultaría muy extraño que el niño o la niña no hiciera algo con el hecho mismo de la diferencia sexual anatómica, con su propia autoobservación que le hace descubrir que tiene un determinado sexo parecido o distinto al de sus padres. Ocurrirá lo que ocurrirá en cada caso, eso sin duda alguna, y vete a saber, no habrá ni casos mejores ni peores, pero en cualquier caso lo que no cabe duda es de que el asunto despertará siempre el máximo interés, un vivo interés por el problema, la diferencia sexual. En tiempos de Freud, desde luego, no parece nada extraño que el asunto de la envidia fálica desembocara en un complejo de castración que a su vez desembocara en un desprestigio del sexo femenino con respecto al sexo del varón. Y como hemos dicho que nos vamos a dejar llevar por el momento por el texto de Freud, independientemente de lo que nos parezca o no, vamos a continuar con ello. Nos dice Freud que la niña, al replantearse el hecho de la carencia de pene en la madre, ha sentido una cierta desilusión con respecto a su objeto de amor. Se está desenamorando de la madre. Esto es una cosa que le interesa mucho a Freud, naturalmente, puesto que lo que está viendo es cómo conseguir invertir el complejo de Edipo en la niña. Pero es que además la niña tiene motivos, nos dice Freud, para no conformarse con la masturbación clitoriana. Sin duda alguna, la niña se masturba con su clítoris, pero en su imaginación no puede evitar pensar lo que sería masturbarse con un pene. El hecho de que casi con toda seguridad la masturbación clitoriana sea infinitamente más interesante y atractiva para los niños que la masturbación fálica no impide en absoluto que al mismo tiempo pueda seguir la niña teniendo envidia fálica. Los niños nunca se dan por satisfechos, lo quieren todo, esto y lo otro, y si tienen esto y lo otro quieren además lo de más allá. Bueno, en todo caso, las disposiciones de la genitalidad femenina permiten a la niña algunos retruécanos con los que el niño no puede ni siquiera soñar. Voy a leer literalmente el texto de Freud. Ahora, la libido de la niña se desliza hacia una nueva posición. Siguiendo el camino preestablecido, no es posible expresarlo en otra forma por la ecuación pene igual niño. Renuncia a su deseo del pene poniendo en su lugar el deseo de un niño y con este propósito toma al padre como objeto amoroso. La madre se convierte entonces en objeto de sus celos. La niña se ha convertido en una pequeña mujer. A ver, antes de empezar a juzgar a Freud, vamos a intentar enterarnos de lo que nos está diciendo.
La niña resuelve la herida de su envidia fálica mediante una ecuación que es pene igual niño. Alguien dirá que son los prejuicios de Freud los que están ya empujando a la pequeña mujer, a la pequeña niñita esta, hacia la maternidad. Pero aunque fuera así, lo que sí que es completamente absurdo es pensar que la niña no va a hacer nada en su cabeza con el descubrimiento obvio de que ella va a ser capaz de gestar y el niño no. Pretender lo contrario es amputar la imaginación de la niña de una forma totalmente absurda, llevada teóricamente por una postura políticamente correcta. La niña sabe perfectamente que ella va a poder tener niños porque tiene una rajita. Desde luego que si por ese motivo lo que decidimos es que lo que tienen que traerles los Reyes Magos a las niñas son muñecas, pues estamos cometiendo una enorme estupidez, porque de que las cosas sean como son no implica que tengan que ser de esta manera o de otra. Los hechos no son capaces de inspirar ninguna prescripción, tal y como estuvimos viendo en el capítulo anterior. No es desde luego que las niñas tengan que jugar desde pequeñitas con muñecas y vestir de rosa, pero lo que sí que es absurdo pensar es que la niña no se da cuenta de que tiene un privilegio insólito sobre el varón, y es que ella va a poder tener niños y niñas, por cierto. Es absurdo que, en función de no sé qué prejuicios ideológicos, se pretenda cerrar los ojos de la niña ante esta posibilidad que le es propia. El asunto de la envidia fálica se resuelve en realidad en la cabeza de la niña con una especie de chiste. Un chiste que va a ser la bisagra que le va a permitir a la niña entrar en el complejo de Edipo con una posición femenina. Juanito le dice a Pepita: mira lo que tengo y tú no lo tienes, yo tengo un pene. Y Pepita responde a Juanito: pues mira lo que tengo yo, esta rajita, y con esta rajita puedo conseguir todos los que yo quiera de esos que tú tienes. O sea, son dos cosas. Por una parte, no tengo pene, pero puedo conseguir todos los penes que quiera. Y en segundo lugar, a ti el pene no te sirve para nada y a mí el pene me sirve para tener niños. Así es que, nos dice Freud, la niña entra en el complejo de Edipo enamorada de su padre, buscando el pene de su padre al que tiene derecho porque puede tener niños. Veamos, sin prejuicios ideológicos, o al menos poniéndolos en el margen por el momento, la situación. Juanito le dice a la niña: mira lo que tengo y tú no tienes, un pene. Pero Pepita está con una muñeca en brazos y le dice a Juanito algo así como esto: y mira lo que tengo yo, algo que tú jamás tendrás, un bebé. Y un bebé que además será niño o niña, quizás tendrá pene, incluso como tú. ¿Cuál de las dos posiciones respecto al pene resultará entonces más interesante? ¿La masculina o la femenina? Mientras que tú, Juanito, estás destinado a pasearte por el mundo como un alma en pena, como un alma en pene, con un pene colgando por ahí, yo, mientras tanto, tendré todos los penes que quiera, pariré niños con pene y, sobre todo eso, pariré niños y niñas. Por eso juego con muñecas mientras tú haces el payaso con tus soldaditos. Una premonición respecto a la vida de idiota que vas a llevar en adelante, alma de pene. Bueno, no cabe duda de que la victoria femenina con respecto al asunto de la envidia fálica o de la competición fálica tiene infinitas posibilidades. Sin duda que la mujer no está destinada por naturaleza, como si fuera una prescripción legal o moral, a tener hijos, pero es una tontería negar que puede tenerlos. Y desde luego es absurdo pensar que esta posibilidad, esta enorme posibilidad, no juega ningún papel en la imaginación infantil. Bien, estamos empezando todavía a leer el texto de Freud y bueno, vamos un poco
llegando a su apogeo. Al menos tenemos ya una pista de cómo piensa Freud que entra la niña en el complejo de Edipo y por qué entra la niña habiendo intercambiado su objeto de amor por el padre, habiendo cambiado a la madre por el padre. En la prehistoria del complejo de Edipo femenino vemos cómo la niña ha tenido que hacer una serie de ecuaciones, una serie de operaciones que el niño no ha necesitado hacer. El niño, nos dice Freud, ha nacido de la madre, ha mamado de la madre y entra en el complejo de Edipo enamorado de la madre. La niña ha nacido también de la madre, ha mamado de la madre, pero entra en el complejo de Edipo enamorada del padre. Entre paréntesis, digamos que todo esto con respecto al complejo de Edipo heterosexual, porque ya sabemos que al mismo tiempo tanto niño como niña tienen un complejo de Edipo homosexual. Es lo que vimos al tratar de lo que llamábamos el Edipo completo, tal y como lo había llamado el propio Freud. Pero el asunto del complejo de Edipo completo sencillamente complicaba muchísimo la cuestión, la emborronaba también muchísimo. Pero lo que estamos viendo ahora es una asimetría de base en el complejo de Edipo femenino heterosexual. Una asimetría que puede ser pintada de 1000 colores y que ofrece 1000 posibilidades a la imaginación de la niña. Y que, como vamos a ver en capítulos siguientes, va a tener también un efecto importantísimo en la imaginación del niño. Por hoy vamos a dejar el texto de Freud aquí. El niño enamorado de su madre y la niña enamorada de su padre. El niño orgulloso de su colita y la niña orgullosa de, habiendo sido mucho más inteligente, haber sido capaz de invertir por completo la situación y haberse colocado en una situación de superioridad que le da acceso al pene y al mismo tiempo que le proporciona la posibilidad de tener lo que el pene no tendrá jamás. Un niño, una niña. Antes de dar paso al siguiente capítulo, en el que vamos a seguir leyendo el texto de Freud, tenemos que fijarnos en una cosa muy importante, y es que previo al complejo de Edipo femenino ha existido el complejo de castración, cosa que no ha ocurrido en el niño, porque el niño, precisamente, que también va a tener complejo de castración, no va a tener su complejo de castración antes del Edipo, sino precisamente al final de él. Y esto va a tener consecuencias psíquicas, al entender de Freud, impresionantes. Por eso ha llamado así al artículo que estamos comentando, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Seguiremos con ello en próximos capítulos. Aquí os esperamos en La Filosofía en Canal.